Buenas tardes. Hoy vamos a trabajar en líneas generales los, las indicaciones necesarias para empezar a abordar la unidad número 3. Nosotros la semana pasada hemos subido distinta bibliografía sobre la cual voy a hacer algunos comentarios en este encuentro porque me parece pertinente empezar a eh, identificar algunas cuestiones claves, básicamente porque esta unidad es una unidad que si bien no abarca de pronto tantos años como otras que hemos visto, sin embargo son como al interior de la unidad hay distintos, digamos, bloques, ¿no? Entonces, cada uno de esos distintos bloques responden a problemáticas distintas y también hay una bibliografía específica para cada uno de ellos. Como además guardan cierta especificidad y problemática, me parece pertinente ir, digamos, dividiéndolo. Por eso, hoy lo que vamos a hacer es esta idea de comprender qué sería lo general de esta llegada de los otros, eh, a quienes llamaríamos los otros, de acuerdo a las distintas perspectivas y también en relación a los distintos tiempos, y finalmente identificar los lineamientos de las 4 lecturas que planteamos la semana pasada. Es posible que la semana que viene tengamos algún encuentro en formato sincrónico. Yo he esperado terminar la instancia de parciales o la instancia del primer parcial y su recuperatorio, como para dejar, digamos, el tiempo necesario como para que aquellos que ya dieron en el primero y aprobaron, quienes no aprobaron o no dieron y van a dar el recuperatorio, puedan trabajar con esto que ya hemos subido en otro tiempo y no avancemos en complejidades que después vamos a tener que recuperar. Entonces prefiero ir más lento y sostenido que avanzar. Ya el lunes que viene la instancia recuperatoria ya habrá terminado, entonces vamos a poder tener un encuentro sincrónico. La unidad 3 se llama La llegada de los otros y en realidad está muy centrada en la realidad política e intelectual de nuestro país. Si bien vamos a trabajar en el tercer bloque, digamos, de esta unidad, una perspectiva que también va a incluir algunas temáticas relación a América Latina, lo cierto es que el eje que aglutina a estos 3 bloques indudablemente tiene que ver con el proceso político de nuestro país. Cuando hablamos de la llegada de los otros y cuando trabajemos estos 3 bloques, quiero ser muy precisa en a quién o a qué aludimos con los otros. Bueno, los primeros otros que llegan tienen que ver con el ascenso de los sectores medios y la llegada al poder, en el caso de nuestro país, de la Unión Cívica Radical a través de 2 presidentes que atraviesan 2 presidencias completas y la última es abruptamente terminada por el primero de los golpes de Estado que tuvo nuestro país. Entonces, en primer lugar, tenemos que hablar
de si esos otros, que serían los sectores medios, cuál es su vínculo con la Unión Cívica Radical, en la medida en que en general se ha asociado a que justamente ese partido remite a estos sectores, ¿no? Entonces, lo que vamos a poner en discusión a propósito de, bueno, 3 lecturas que ya hemos subido la semana pasada, vamos a empezar a que trabajemos esta cuestión, ¿no? ¿Cuál es el rol efectivamente de representación que tiene la Unión Cívica Radical hacia los sectores medios, o de los sectores medios hacia la Unión Cívica Radical? Y hay que reconocer que es la primera vez que sectores que no provienen de la élite llegan al poder, ¿bien? Porque el periodo inmediatamente anterior del orden conservador era claramente un periodo que representaba a las élites vinculadas especialmente al modelo primario exportador. A partir de 1930, y con el primer golpe de Estado de nuestro país, otros también van a acceder al poder, en este caso por la fuerza. Y son las intervenciones y golpes de Estado que van a llevar adelante las Fuerzas Armadas. En un proceso que en el 30 empieza en nuestro país, pero vamos a ver que es un fenómeno que se va a ir dando en América Latina, ¿no? El acceso de los militares al poder por medio en general de golpes en donde se procede a derrocar al gobierno que estaba y que a partir de ahí se inicia un proceso de permanencia de esas fuerzas militares en el poder. Evidentemente esa permanencia de los sectores militares a partir del 30 lamentablemente se va a dar en muchos momentos, tanto de la vida de nuestro país como del resto de América Latina. Y ahí sí es donde vamos a ver en nuestro país la presencia de quienes toman el poder y ejercen una construcción de ese poder que es muy distinta de acuerdo a los diferentes golpes de Estado. Nosotros tenemos 1930, 1943, 1955, la primera de las revoluciones militares que empieza a tener un nombre identificatorio, se autodenomina la Revolución Libertadora. Luego tenemos un golpe muy particular que oportunamente vamos a mencionar, que es el que derroca al gobierno de Frondizi, pero no se hace una toma del poder y permanencia en el mismo. Luego sí tenemos otro golpe del 66 al presidente Ilia, el golpe que se autodenomina Revolución Argentina e instaura, en terminología de Guillermo O'Donnell, el Estado burocrático autoritario. Y finalmente, la última dictadura militar, cívico-militar, que es la que se produce en 1976, a partir de 1976, hasta 1983, que se autodenominó el proceso de reorganización nacional. Indudablemente ahí tenemos otros que acceden al poder, en este caso por la fuerza, ¿bien? Y tienen un mecanismo de construcción del mismo, en donde por eso también vamos a hacer alusión a la participación de distintos sectores o de algunos sectores de la ciudadanía en connivencia con la toma del poder por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas. Pero en esta unidad también vamos a ver
otro fenómeno de llegada al poder, que en este caso, y también tiene que ver con otros mecanismos, porque de pronto vemos el ascenso de los llamados sectores medios que se da por la Unión Cívica Radical, que es indudablemente por la vía de elecciones democráticas. Vemos estos otros que llegan por medio de golpes y de toma del poder, y vamos a ver a otros que llegan por vía democrática, que es el ascenso de los sectores populares, que tiene que ver evidentemente en principio con el fenómeno que se va a producir en la primera parte del siglo XX, justo en el, digamos, en el medio del siglo XX, que en el caso de nuestro país tiene que ver con el peronismo, y en el caso de otro fenómeno que se presenta en América Latina, que lo planteamos como una forma también de trabajo comparativo, que es el varguismo. Es Getúlio Vargas en Brasil. Y nosotros lo que planteamos en nuestra unidad es interpretaciones acerca de esta forma de ascenso de los sectores medios y también la construcción de poder que realizaron estos movimientos, la construcción que se hizo y las discusiones que genera a partir de ahí un concepto que va a dividir aguas, que es el concepto de populismo. Entonces, esta unidad tiene, como ya vemos, simplemente lo que hemos mencionado en estos minutos han sido los 3 ejes, ¿no? Y verán que esos otros son otros que en algún caso siguen evidentemente teniendo un rol en la vida política, en el caso de nuestro país claramente, y otros, como es el caso de las Fuerzas Armadas, que oportunamente tomaron el poder en distintos momentos, evidentemente es una situación que terminó en 1983 en nuestro país, pero que han tenido y tienen en algún caso una influencia muy fuerte y muy determinante en la vida de los pueblos. Yo estoy grabando esto el día posterior a que el pueblo chileno ha manifestado a través de un plebiscito dejar atrás una constitución que tenía que ver directamente con una construcción realizada durante una dictadura. Entonces, digo, hay cuestiones en donde de pronto nosotros podemos pensar que en nuestro país hemos ido corriéndonos de algunas presencias que han cobrado otra forma de vinculación en el régimen democrático, pero que eso no es un fenómeno que en toda América Latina se ha dado de la misma manera. ¿Bien? Entonces, esta unidad, por eso, es una unidad que, como les digo, en el tiempo en donde podemos trabajar sobre ella, son varias décadas, pero no son tantas como de pronto hemos tomado en otras unidades, ¿no? Pero sí tienen una carga, cada eje, muy significativa, y por eso lo vamos a ir dividiendo. Bien, en relación ya al primero, que tiene que ver con el ascenso de los sectores medios, ahora voy a grabar una parte que tenga que ver específicamente con el trabajo de estas primeras 4 lecturas, en donde voy a dar las características generales como para que ustedes se puedan guiar.